Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo presentando la historia de la humanidad después del diluvio universal, específicamente después de Babel. Cómo se formaron las familias lingüísticas. Estoy analizando en este momento a la familia uralo-yucagírica, que es de los clanes jafetitas. Esta familia, como explicamos, emigró hacia el norte del Mar Caspio, hacia la zona del Volga. Ahora vamos a ver específicamente de la subfamilia urálica, la subfamilia ugrofinesa y específicamente la familia sámica o el grupo sámico. Este grupo tiene tres grupos. Bueno, el sami, que es una lengua en sí misma, más el grupo balto-finés, más el grupo volga-finés. Entonces, estos idiomas y estos pueblos se desarrollaron a partir de Babel y emigraron, específicamente el grupo sámico, hacia Finlandia, hacia los países bálticos y ahí se establecieron. Muy bien. También ocuparon parte del norte de Noruega y parte del norte de Suecia. Y por supuesto parte del noroeste de Rusia. Vamos a estudiar estos pueblos. De la familia uralo-yucagírica surge la familia urálica, de la cual surge el grupo ugrofinés y de este es el grupo sámico o familia sámica, de los cuales tenemos tres divisiones: el sami, el balto-finés, el grupo balto-finés que comprende siete lenguas, y el volga-finés que comprende 4 lenguas. Vamos a empezar con la lengua sami. La lengua sami surge en el año 1000 a.C. El pueblo sami emigra al norte de Finlandia, de Noruega y de Suecia. La cultura tradicional ha estado fuertemente influenciada por actividades de caza y la pesca. También a este pueblo también se le llamó pueblo lapón, ahora se llaman sami, pero se le conocía como los lapones. En épocas pasadas, una de sus principales actividades era la cría de renos, pero hoy en día apenas una escasa proporción de samis, tal vez el 10%, son aún nómadas que vivan de pastoreo de este animal. No obstante, esta dimensión tradicional sigue siendo preponderante en la cultura de este pueblo. La pesca en los fiordos también ocupa un lugar importante en la cultura lapona. El haplogrupo principal es el N1A1 y sus clados, con el 50% de la población. No podemos agregar mucho más de este pueblo, es un pueblo nómada que todavía persiste fuertemente, sobre todo en Finlandia. El segundo grupo de la familia sámica es el grupo balto-finés. El grupo balto-finés. Este grupo balto-finés surge también en el año 1000 a.C. y emigró hacia los países bálticos y a Finlandia. En el año 500 a.C. se divide en 7 pueblos con sus respectivos idiomas, que surgen cada uno más o menos en el año 500 a.C. El primer pueblo es el pueblo estonio. Lo que sabemos del pueblo estonio, aparte de que se estableció en Estonia, en la actual Estonia, es que a partir del siglo XIII una gran cantidad de fuentes escritas nos han permitido tener un mayor desarrollo, un mayor conocimiento de su lengua. En esta época los cruzados alemanes y escandinavos llegaron a Estonia, una de las últimas tierras paganas de Europa. Las cruzadas contra los estonios han sido narradas durante la primera mitad del siglo XIII en la crónica de Enrique de Livonia. Después de las cruzadas, una parte de la nobleza y burguesía alemana se establecieron en el territorio de la antigua Livonia, que cubría las actuales Estonia y Letonia. Aunque Estonia, en el transcurso de 7 siglos, ha sido ocupada por varias naciones extranjeras, Dinamarca, Polonia, Suecia y Rusia, el idioma estonio estuvo sobre todo influenciado por el bajo alemán y el alto alemán, así como por el dialecto alemán del Báltico, que se desarrolló a partir de estos. Concretamente, el vocabulario estonio relacionado con la ciudad y la modernidad se inspira considerablemente en el alemán, aunque persiste su lengua.
El primer texto en estonio conservado es el manuscrito Kullamaa, datado en los años 1524. Se trata de una traducción de los principales rezos católicos. Cuando la reforma se estableció en Estonia, la predicación de la lengua vernácula hizo necesaria la traducción de los textos religiosos en el estonio del norte y estonio del sur. Durante el despertar nacionalista que se produjo a mediados del siglo XIX, el idioma estonio, que hasta ese momento solo era una lengua de los campesinos, se convirtió rápidamente en una lengua de cultura, sobre todo gracias a la Universidad de Tartu, uno de los principales núcleos intelectuales. En la segunda mitad del siglo XX, los intelectuales estonios se propusieron como objetivo el desarrollar su lengua para adaptarla a una cultura europea moderna. Finalmente, Estonia fue conquistada por Rusia, obviamente, por todo esto, y en el año 91, ¿sí?, logró su independencia de la Unión Soviética y ellos declararon que el estonio era su lengua oficial. El estonio cuenta alrededor de 1 millón de hablantes, ¿sí? Y pues es un pueblo báltico con mucha tradición y mucha cultura, ¿sí? Ellos tienen varios dialectos. Estos dialectos se han desarrollado ampliamente. El grupo sur o Tartu se mantiene en armónica con 3 dialectos. El ború, en la costa septentrional, más similar al finés. El setu, hablado en Setooma, en el Oblast de Pskov, muy rusificado y generalmente considerado una variante de ború. Y el mulji, considerado a veces con los dos anteriores como variante del estonio meridional. Se calcula que el 95% de los estonios tiene como lengua materna el estonio. Muy bien, esto es lo que pues podemos decir del pueblo estonio. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora del pueblo finés. El pueblo finés tiene como idioma el finés y lo hablan unos 5.3 millones de personas. Es la lengua materna del 92% de la población finlandesa. Aparte, este idioma lo hablan en Suecia, Noruega, Estonia y Rusia, Estados Unidos, Canadá y Australia, donde hay muchos inmigrantes de origen finés. Finlandia fue conquistada en el siglo XI por Suecia y por Rusia y logró su independencia hasta 1918. Es un pueblo que ha luchado por mantener su independencia, su libertad y su desarrollo permanente desde entonces. Son un pueblo muy aguerrido y muy consciente de lo que significa ellos. Aparte del pueblo finés, tenemos al pueblo ingrio, que no era más que 362 habitantes en el 2002 y apenas hay 120 hablantes. Es una lengua, el ingrio, a punto de ser, pues de convertirse en lengua muerta. Otro importante pueblo de finés, o de los sámico-finés, es el pueblo carelio. Tiene su propia provincia incluida en Rusia y está cerca del Golfo de Finlandia, está al norte de Rusia, y el carelio lo hablan cerca de 40,000 personas. Tienen sus propios dialectos como el olonets y el udiano. En la poesía popular, Carelia ha sido la principal fuente de Kalevala, la epopeya nacional finesa. Sometida a Rusia desde el siglo XIII, actualmente es una república de la Federación Rusa. Otro pueblo sami finés es el pueblo livonio. Es un idioma que su último hablante ha muerto en este siglo. El otro pueblo es el pueblo vepsio. Es hablado por más de 5,000 personas que moran en la ribera oriental del lago Onega, en la Carelia rusa, ¿sí? Y tiene 3 dialectos. Otro pueblo es el pueblo vótico, que ya es una lengua muerta. Y finalmente, la séptima lengua de este grupo es el pueblo ven, lengua hablada entre 2,000 y 8,000 personas en Noruega y usada por la población ven del noreste de Noruega. El grupo samio balto-finés es un grupo lingüístico que vive o que radicó y que se fue a radicar a Finlandia, a los países bálticos y al norte de Noruega y Suecia.
Es un pueblo bien interesante y bien importante en todo lo que tiene que ver. Entonces, ellos podemos decir que empezaron desde antes de Cristo la colonización de Finlandia y se establecieron ahí. El último grupo a estudiar dentro de las lenguas finesas o sami-finesas es el grupo volga-finés o lenguas pérmicas que surgen en el año 1000 a.C. Cuentan con dos lenguas, el komi y el udmurto. El komi a su vez tiene 3 dialectos, ¿sí? Se calcula que entre todos se habla apenas por 4000 personas. Los komi es un pueblo que vive en región boscosa, que se dedica al pastoreo de renos y cortan y transportan leña a través de los ríos. Cazaban en grupos de 10 o 12 individuos y hacían expediciones hacia el norte. Se desplazaban en trineos, arrastrados por perros o cérvidos, y pescaban en canoas. También cazaban con lanzas osos en sus madrigueras de invierno y capturaban con trampas a los reinos salvajes. Se cobijaban del mal tiempo con mantas de lana o de lino abiertas por la cabeza, similares a los ponchos bolivianos. Teñían con colores vegetales e imprimían motivos vegetales con fragmento de madera. También fabricaban vasijas con corteza de abedul. Las casas eran elevadas sobre el nivel del suelo, de manera similar a palafitos. Había un cuarto donde mantenían el fuego, hecho de madera, y almacenaban las cosechas en un granero plantado sobre postes. Eso es lo que podemos decir del pueblo komi. El pueblo udmurt, ¿sí? Vive en la República Rusa de Udmurtia. Hay unos 340.000 hablantes del Udmurt, ¿sí? Es un pueblo cuyo territorio originario se encontraba entre los ríos Kama y Viatka y los bosques de los montes Urales. Sobre el censo de 2002 había 460.000 udmurtos. Y aparte hay otros 175 en otras partes de Rusia, 8.000 viven en Kazajistán y 4.000 en Ucrania. Se tienen noticias de las tribus udmurtas desde el siglo VI, cuando sobrevivían de la agricultura itinerante, la caza, la pesca y el comercio con los vecinos. En el siglo VIII su territorio fue conquistado por los búlgaros del Volga, a quienes nominalmente continuaron sometidos los udmurtos hasta el siglo XIII. Una parte del territorio fue, sin embargo, colonizada a partir del siglo XII por la República de Novgorod, que estableció fuertes militares en el norte del río Viatka. El sur del territorio fue invadido en el siglo XIV por la Horda de Oro mongola y luego quedó bajo el dominio del Kanato de Kazán. El Principado de Moscú se apoderó del norte del territorio en 1489, tras derrotar a Novgorod, y el sur del territorio en 1552 tras derrotar a Kazán. La resistencia udmurta se mantuvo hasta 1558, cuando el país quedó bajo el dominio de los terratenientes rusos, que se adjudicaron las tierras más fértiles. Desde la segunda mitad del siglo XIX se produjo un reavivamiento nacional, y esto se facilitó por el desarrollo industrial y las comunicaciones. En 1910 apareció la primera literatura escrita en idioma udmurto y crecía la actividad cultural. Con la Revolución Rusa de 1917, el retorno de los soldados udmurtos que desertaron en masa de las tropas zaristas, colapsó el gobierno local, y el verano de 1917 se reunió el Congreso Nacional Udmurto en Glasov, que se pronunció por la autonomía dentro de una Rusia federal y democrática. En 1918 los bolcheviques compraron el país y se enfrentaron con los nacionalistas udmurtos. Y finalmente formaron el Oblast Autónomo de Obsk, ¿sí? Y desde 1990 es la República de Udmurtia, federada con la Federación Rusa. Esa es la historia de los pueblos sami-fineses, de los lapones, de los finlandeses, de los estonios, de los udmurtos principalmente. Es un pueblo fundamentalmente de cultura muy nórdica, del reno, de la caza, de la pesca, de las zonas muy, muy frías. Muchas gracias por su atención.
Actualmente, el porcentaje del grupo N1A1 y sus clados en la población actual de los pueblos sámicos es la siguiente. Hasta el 67% en los udmurtos, 62% en los finlandeses, 61% en los marís, 51% en los komis. Lituania y Letonia, aunque no hablan lenguas samis, tienen hasta el 42 y 38% de la progrupo N1A1. Y Estonia tiene solamente el 34%, aunque han conservado su lengua estonia de origen sámico o de origen uralo-yucagírico. Estos son los subgrupos de los pueblos sámicos, del progrupo N1A1. En cuanto a los haplogrupos mitocondriales del ADN mitocondrial, encontramos los siguientes. Prácticamente todos son descendientes de Sem. El H, sobre todo el H, es el más importante en todos esos grupos, menos en los udmurtos. Los udmurtos, su grupo más importante es el JT, que tiene mucho que ver con los semitas. Y por supuesto el grupo U, que es con todos los pueblos europeos. El grupo H también es con todos los pueblos europeos. Otros N, pues tienen algunos grupos, otros N, los de Finlandia especialmente. Y los grupos M, que son los jafetíticos, es muy poco el porcentaje que tienen, sobre todo los udmurts, que están más hacia el oriente, más cercano con los grupos mongólicos. Bueno, pues son por tanto de raza blanca, muy blanca, dado el frío que hace y cómo se han conservado. Esta es la historia de los pueblos sámicos y con esto concluyo la historia de los pueblos uralo-yucagíricos. Muchas gracias. En este video he podido concluir la historia del grupo uralo-yucagírico, específicamente del grupo sámico y del grupo finés sámico, que incluye los estonios, por supuesto, y los udmurtos. Estos pueblos emigraron de los Urales, del Volga, del río Volga, hacia el norte de Europa, de Rusia, a Finlandia, norte de Suecia, de Noruega y a los países bálticos. Sus descendientes se han dispersado por muchas partes del mundo, especialmente por Europa y otras partes del mundo. Quiero aclarar que este es un grupo bien interesante. Su cultura se ha mantenido a pesar de todas las dificultades y las conquistas de pueblos más poderosos como los suecos, los rusos o los alemanes. Muchas gracias por su atención. En próximos videos veremos el otro grupo jafetítico, el grupo N1A2, que son el grupo altaico. Vamos a ver qué interesante es ese grupo. Muchas gracias.